Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Humanos Pro. En esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con la doctora Paula Rodríguez. Ella es cirujano dentista, egresada de la UNAM y también egresó, o cómo es el proceso de egresar de la estomatología pediátrica Ajá, como especialidad. como especialidad del Hospital del Niño Poblano. Sí. ¿Cómo es ese proceso, Pau? Bueno, bienvenida. Bien, gracias por la invitación primero y por creer que mi historia es valiosa como para compartir. Pues sí, es egresar de una especialidad. Así sales como especialista en estomatología pediátrica y pues es una especialidad hospitalaria. Okay. De pronto uno como está inmerso en esto crees que todo mundo sabe, Sí. pero la realidad es que como en mi trayecto ha habido muchas personas, incluso de odontología, no ajenas a esto, que me preguntan, ¿no? Es que, pero ¿cómo? O sea, hay odontopediatría en hospital, porque no es algo tan común, ¿no? No es como lo más popular o lo más sabido. Incluso alumnos que me preguntan lo mismo, ¿no? Como, ¿a poco se puede estudiar en un hospital? Entonces no es lo más común. Justo la palabra que no conocía, como que le hago un asterisco para saber que aprendí esa palabra, porque a veces la aprendemos y todo eso que vamos aprendiendo lo damos por hecho que las personas lo van a entender, ¿no? Claro. Me pasó platicando con la doctora Alicia, me hicieron comentarios acerca de ese capítulo de, oye, muy bien, pero hasta la mitad del capítulo supe a qué se dedicaba la doctora. Obviamente personas que son un poquito ajenas Claro. al gremio, ¿no? Pero entiendo que de tu parte tal vez sea un poco más accesible entender el estomatología pediátrica, pero me gustaría que contaras un poquito más acerca de a qué te dedicas en eso. Pues soy dentista, o sea, básicamente soy dentista y me especializo en atender niños, ¿no? Okay. Esa es la especialidad. Yo soy de la Ciudad de México y como dijiste soy egresada de la UNAM, entonces allá los títulos salen como cirujano dentista. Sí. Y entonces allá el término es que somos odontólogos, ¿no? Y yo cuando me mudé a Puebla, y justo me mudé pues para estudiar la especialidad, porque me aceptaron acá en el hospital, resulta que acá el término común no es decir que eres odontólogo. Acá lo popular es decir que eres estomatólogo. Sí. Por entonces yo ahora que ya me familiaricé con este término, cuando voy a Ciudad de México y digo que soy estomatóloga pediatra, es así como del estómago. ¿Es algo del estómago? Siempre es como lo más común, ¿no? Que piensan que es algo del estómago. Pero en realidad soy dentista especializada en ver niños y pues el proceso de estudiar así es muy común o es mucho más conocido entre los médicos que hacen este examen, ¿no? El ENARM, que es un examen como de selección para que puedan ser admitidos en una especialidad que se estudia dentro de un hospital. Okay. Entonces, haciendo esta comparativa con los médicos al mismo tiempo están estudiando y al mismo tiempo están trabajando, ¿no? Porque al final, como son instituciones de salud, pues terminan viendo pacientes que van a estas instituciones, como el IMSS, como Secretaría de Salud, otros hospitales, ¿no? En todo el país. Entonces se publican un número determinado de plazas por cada hospital y es como un concurso a nivel nacional donde los médicos aplican el examen, piden su opción a dónde quieren ingresar y hacen el examen y todos hacían los puntos, entras como a un curso propedéutico se llama, que es como si ya hubiera sido aceptado. Okay. Y son, o sea, los poquitos que aceptan, de esos todavía seleccionan a los que se quedan, ¿no? El número de los que aceptan, pues depende mucho del número de plazas que esté ofertando cada hospital. Y eso es como muy común en el ámbito médico. Pero como odontólogos no es tan común porque no hay tantas especialidades para hacer a nivel hospitalario. Sí. Entonces solo hay cirugía maxilofacial, prótesis maxilofacial y estomatología pediátrica. De hecho, también hay ortodoncia, pero, por ejemplo, esta de ortodoncia hospitalaria Está en Ciudad de México, está ¿no? en Ciudad de México, pero tú pagas, o sea, como si fuera una escuela, tú pagas para estudiar ahí, no te pagan. Y en las otras que te acabo de mencionar, tanto el concurso que es ENAR para los médicos como ENARE, que es para los dentistas, si tú eres seleccionado y admitido, pues tienes una beca, como un sueldo. Ese sueldo es como lo que es como beca con ACIT. Parecido, pero por ¿O ejemplo, es? ahora que yo ya sé, por ejemplo, aquí en BUAP tienen especialidad de igual estomatología pediátrica,
pero aquí salen con maestría y están becados por CONACYT. Es parecido, nada más que acá debes de estar, para que sea CONACYT, como hacer investigación Sí. o esta parte, ¿no? Debe estar sustentado. Allá no. O sea, ya por el hecho de estar como al final estás cubriendo una plaza, digamos, o sea, sí estás estudiando, pero al mismo tiempo... Estás ejerciendo. Ajá, es como un sueldo, ¿no? Es como una beca, parecido a lo de CONACYT, nada más que ahí no tienes obligatoria esta parte de hacer investigación. Claro que como parte de la enseñanza y esto sí tienes que hacer algo, pero CONACYT, por ejemplo, no da becas en hospitales, Sí. porque es una institución de salud. Claro. Pau, me gustaría saber cómo es el punto en donde tú decides, uno, estudiar para dentista y segunda, después como, te pregunto mucho acerca del momento en donde decidimos. Todos tenemos como que ese momento en donde haces clic y dices, yo me quiero dedicar a esto. Es una decisión difícil, que lo he platicado también anteriormente, que es una decisión pues difícil y también que nos hace presión, porque pues es una decisión que te dicen que va a ser a lo que te vas a dedicar toda tu vida. Toda la vida, claro. Entonces, ¿cuál es esa historia tuya? Pues mi historia fue como bien, pues yo digo ahora que es como de destino, ¿no? O sea, yo no sé de repente si decir fue Dios, el destino, el universo, la vida simplemente. Yo conozco mucha gente que es como, yo desde niña siempre quise ser médico, ¿no? O desde niña siempre quise ser astronauta. Yo de niña nunca supe qué ser, ¿no? O sea, nunca fue algo que me pasara por la cabeza Sí. de yo quiero hacer esto. Y en algún momento, o sea, ya pensándolo, algo que me gustaba mucho era, por ejemplo, bailar cuando era niña o ya más adolescente y como estas cosas de hacer peinados y maquillar un poquito, como esa clase de cosas, ¿no? Era como en mi familia cuando había fiestas, era que pues que Pau nos peine, ¿no? Porque pues Pau las peinaba chidísimo siempre. Entonces eso era lo que me gustaba y aparte eran cosas para las que tenía habilidad. Okay. Pero yo fui educada en una familia donde agradezco mucho que me hayan hecho como siempre exigirme mucho, ¿no? Mi mamá siempre me decía, lo que quiera hacer, pero siempre sé la mejor. Y entonces yo solita me puse como estándares muy altos en lo que quería hacer, ¿no? En todo. Sí. Eso desde niña. Desde niña. O sea, yo era la niña, no era la niña de los plumones, pero era la niña que en el kinder, si nos ponían a hacer bolitas de papel, todos hacían las bolas chuecas y yo hacía las bolitas perfectas, ¿no? Y Sí. perfectamente redondas y perfectamente pegadas, derechitas. Sí. Y si todos nos ponían a colorear, los niños hacían así, y yo era así como, no había una No me salgo de la rayita línea. ándale, Sí. o sea, yo era esa. Entonces, pues eso era lo que me gustaba y para lo que era buena, pero nunca lo pensé como una carrera. O sea, nunca porque pues yo sentía que eso no eran carreras, ¿no? O sea, para mí carrera era ser abogado, ser médico, ser, o sea, algo así. No, Sí. no se me ocurría en ese momento que eso podían ser carreras. Entonces, cuando yo estudié, o salí de la secundaria, pues lo que se me ocurrió fue entrar al Politécnico y hacer el bachillerato en el Politécnico. Entonces me puse a investigar que en el Politécnico, a la par que hacías tu bachillerato, podías salir con un título de una carrera técnica. Ah, ok, sí. Entonces yo dije, pues ahí, ¿no? Porque yo dije, pues de todas formas tengo que hacer el bachillerato, pues ya salgo con un título y por ahí puedo empezar a trabajar, ¿no? Yo pensé. Entonces investigué y me fui a el CECIT 6, Okay. que es área de la salud. Ah, ¿es como el campus? O... Ajá, o sea, se cuenta que el Politécnico tiene como, en vez de tener prepas, tiene CECITs, son Centros de Estudios Científicos y Técnicos. Okay. Entonces hay área físico-matemáticas, área sociales administrativas y área de la salud. Ah, ok, es como el tronco común que Como, nos encaminan, ándale. Pero ahí es por planteles, o se Por divide por plantel, planteles, o sí, es... como por áreas, porque por ejemplo ok. las áreas que eran físico-matemáticas podía salir con carrera técnica de técnico en computación, técnico en programación, técnico en sistemas, o sea, técnico en áreas de tecnología. Okay. Los que eran de sociales administrativas salías como técnico en administración, técnico en, híjole, no sé, contabilidad.
o sea, en esas áreas. Ok. Y los que éramos de área de la salud, salías con técnico en enfermería, técnico en Mm. ecología, técnico en laboratorista clínico, técnico en Ah, laboratorista químico. O sea, ya salías con un título sí. de técnico, pero con un título y cédula. Entonces, pues yo por ahí me fui. No tenía muy claro qué era lo que quería hacer, pero pues me pareció que ahí yo tenía que estar, entonces entré. Y de ahí yo egresé con la carrera técnica de laboratorista químico. Entonces yo me estaba como que enfocando a esta área como de laboratorios. Ujú. Me gustaba mucho esta parte como de, teníamos un laboratorio que era como de alimentos y me Ok. gustaba mucho, era una que era como de cosméticos, o sea, jabones, cremas, Ujú. esta parte me gustaba muchísimo. Me gustaba mucho la parte de laboratorio. En algún punto, yo no sé en qué punto, me empecé como a orientar hacia medicina, ¿no? Como que quería hacer medicina, pero yo creía que no iba a aguantar ver el dolor humano, el sufrimiento humano, Ok. ¿no? Entonces yo Ajá. dije, no voy a aguantar. O sea, sí, sí quiero, pero híjole, y si no aguanto, ¿qué va a pasar, no? Ujú. Me voy a salir, qué fracaso, no. Entonces dije, no, mejor no. Y de ahí hubo una feria, haz de cuenta, en el Politécnico hacen una expo cada año para los de nuevo ingreso Ujú. que se llama Expo Profesiográfica. Entonces ahí van todas las carreras y te enseñan como de qué trata, qué hacen, dónde puedes trabajar, Ujú. ¿no? Como el campo laboral que hay en el país o si hay en el extranjero. Y ahí encontré una carrera que se llamaba Ingeniería Biónica, Ok. también del Politécnico. Ajá. Y entonces me encantó porque era como la medicina aplicada en la tecnología, haz de cuenta, Ok. ¿no? Y Ujú. entonces yo dije, pues claro, eso es lo mío, porque sí es medicina, pero no vas a ver directamente el dolor humano, ¿no? El Ujú. sufrimiento humano. O sea, tú querías como aportar algo O sea, yo sabía que era algo en la salud, de algo con salud. la gente, algo así. O sea, yo, por ejemplo, de abogado, de contador, de nada de eso yo jamás me vi. Ujú. Eh, como tal de matemático, de programador, como nada de eso yo me vi. Era algo de esa área. No Ujú. tenía yo muy claro qué, pero yo sabía que era algo de esa área. Entonces, ya resulta que el chico justo como que me explicó, yo creo que era alguien que amaba lo que hacía, que le Ujú. apasionaba, porque me lo presentó de tal forma que me lo vendió por completo, Sí, ¿no? O sea, exacto. me lo vendió por completo y yo dije, sí, eso es lo que quiero. Entonces, ahí me voy a esa carrera y me metí a ingeniería biónica. Ah, ok. Sí te Sí, sí metiste a la entré, carrera. entré. Y resulta que Perdón, ¿ese es en el en el Politécnico también? Politécnico, Ok. ahí seguí en el Politécnico y cuando ya entré en esa parte, pues resulta que todos los que estaban ahí eran del área de físico-matemáticas. Por ser ingeniería, me Sí, imagino. exacto. Entonces, pues resulta que yo era la única loca que de médico-biológicas se había metido a físico-matemáticas. Entonces, como en general el Politécnico tiene muy buen nivel de matemáticas, Ujú. pues aunque yo no era del área de matemáticas, pues no iba con mal nivel de esto. Y entonces esa carrera de 5 años, 2 y medio, los 2 años y medio primeros eran de como de tronco común. Ujú. Entonces todos llevábamos exactamente las mismas materias. Y la segunda mitad de la carrera ya te derivabas a cualquiera de las carreras. Estaba ingeniero en mecatrónica, ingeniero en telemática y estaba la ingeniería biónica. Ok. Entonces, bueno, ya empecé la carrera y todo. Y pues al principio bien, Sí. pero después ya no me gustó Al nada. principio, ¿cuánto tiempo? O sea, al principio el primer semestre, punto, ¿no? O Pues sea, sí te porque echaste todo el primer semestre. nuevo y... No, o sea, yo todo el día veía matemáticas, programación, electrónica, Fórmulas. cosas que justamente no me encantaban, ¿no? Ujú. Pero yo decía, no, bueno, es el principio, ya después va a empezar a fluir, ¿no? Y así me eché 2 años, ¿En me serio? eché 2 años Órale. así. Porque ya conforme yo más iba avanzando, ¿De cuánto era o de de cuánto es la 5, carrera? la carrera Ah, de también es de cinco 5, sí es años, larga. sí. Entonces, mientras más iba avanzando el tiempo, yo tenía más miedo de salirme, Sí. porque yo ya decía, no, ya llevo un año, ya llevo año y medio, ya llevo 2, ¿cómo me voy a salir a estas alturas? Pero sí llegó un punto en el que yo ya no quería entrar a las clases. Fíjate que con todo y que me costaba trabajo, porque ahí había gente, o sea, lo que le sigue de inteligente. Sí. A mí me costaba mucho, como entender estas materias tan abstractas, Ujú. pero nunca reprobé una, ¿no? O sea, ahí los que tenían 10 de promedio era porque eran, o bueno, Einstein, o sea, una cosa genio, Pero ¿no? también habla de lo que comentabas, que siempre como que tuviste esa cultura de ser
como competitiva, o sea, Sí, de sí, presentar algo claro, era bueno. como de, nada, Si ya yo no estabas voy a ahí, ser la pues, única que repruebe, ¿no? Sí, ándale, sí, claro. sí. Entonces, y aparte para mí, o sea, fíjate que eso ahora que lo pienso ya tiempo después era como, yo lo veía como un fracaso, ¿no? Como Ujú, decir, o sea, ¿cómo no voy a acabar la carrera? O sea, eso es sí, para mí, eso era fracasar. Y entonces, pues al final, después de 2 años, yo dije, no, esto definitivamente. Y fíjate que yo estaba con la mentalidad de, como llegué a los 2 años, yo decía, ya solo me falta un semestre y ya veo como lo de mi carrera, ¿no? Y yo sí. decía, ay, seguro ya. Pero llegó un punto en el que yo ya no entendía nada porque ya no prestaba atención, ¿no? Y como justo me costaba, era como si yo me descuidaba un pelito, perdí el En hilo. esos descuidos, ¿a dónde iba tu mente? A medicina. En esos descuidos era así como, no, yo debería de estar en medicina. Si hubiera elegido medicina, ¿no? O sea, todo el tiempo Sí. era como, elegí mal, me hubiera ido a medicina, todo el tiempo lo pensaba. Y me descuidé. Entonces busqué hacer un cambio interno, o sea, como mismo en el Politécnico, cambiarme a medicina. Pero como te comento, ahí para tener un 10 era así como, o sea, los alumnos buenos Ujú, estaban en el 8 y en el 7. sí. Entonces, imagínate que yo mi promedio era así de rasguñando el 8, ¿no? Rasguñando el 8. Entonces, había mucha gente que pedía cambios a medicina con Ujú, promedios de 9 que venían de, ok, de administración. ya. O sea, no quiero que suene así como a demeritar, ni Sí, mucho no. menos, pero, o sea, eran muchas personas que tenían promedios muy altos Ujú, y yo en esa escuela donde estaba era dificilísimo conseguir un 8, ¿no? ok, Entonces jamás me iban a dar el cambio y entonces lo que hice fue pues buscar otra opción y entonces hice examen de admisión para la UNAM, ok. para la UNAM. Ahí yo lo que hice fue aplicar para medicina primero, Ujú, porque justo era mi, ¿no? Aplicar para medicina. Y resulta que en ese inter yo empecé un tratamiento de ortodoncia y me tenían que quitar las muelas del juicio. ok. Entonces, a donde me quitaron las muelas del juicio, resulta que el cirujano me tuvo esperando mucho tiempo porque las hice en el Seguro Social. Ujú, Me atendió perfecto, pero me hizo esperar mucho tiempo. Entonces me tocó ver muchas de las cosas que él hacía. Llegó un cáncer, llegó una angina de ah, Ludwig, que es como una sí. infección, ¿no? Para los que no saben, una Ujú, infección así que se ve terrible, o muy sea, una enfermo. infección de una muela que te lleva al hospital, que casi te mueres, que no se te va el corazón, o sea, terrible. Entonces empecé a ver como muchas cosas y entonces yo estaba así, ¿qué? ¿Cómo? Yo dije, yo quiero hacer eso. O sea, Ok. yo quiero, lo que hace ese doctor, yo lo quiero hacer. Pero yo suponía que él era médico. O sea, yo suponía que él Ah, era o sea, médico. ¿tú pensaste que un médico era el que hacía las extracciones de muelas de juicio? Sí, 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 yo pensé eso, porque además me atendieron en un hospital y Ujú, porque además todos los pacientes que le llegaron en ese momento era un cáncer de sí, no, lengua, o sea, eran cosas, no iban a una caries. claro, o sea, cosas Sí, que yo dije, eso no lo hace un dentista, o sea, ni por acá se me pasó pensar que era también un eso es dentista. importante porque también tenemos como lo que comentábamos al principio, no sabemos muchas veces en dónde termina la gerencia de una profesión y dónde empieza Claro, la de otra, ¿no? no sabemos nada, o sea, No, yo me he dado cuenta que entre más cosas sabe uno, es como que te das más cuenta de que no de que sabes no nada de sabes, nada, ¿no? sí, Entonces, muy así socrático. pasó, entonces dije, yo quiero hacer lo que hace ese doctor. Y entonces, platicando con él, le dije, ¿cómo se llama esta especialidad? O sea, ¿cómo yo llego a ser? Ujú, Y ya me dijo, pues primero tienes que ser dentista y después de ser dentista tienes que hacer un examen. Bueno, esto del examen no me dijo, pero después de ahí haces una especialidad y entonces ya puedes hacer esto. tú con- Porque digo, quienes saben cómo es la atención, ¿no? En el Sí, Seguro Social es esperar horas por atención, ¿no? sí. Entonces, fue una atención buenísima. Ese doctor, de hecho, sigue siendo mi amigo Ah, a la sí, fecha, sí, qué padre. sigue siendo mi amigo. Yo lo veo a él así como, híjole, no sé, me ha de llevar unos 20 años el doctor, pero, o sea, le tengo muchísimo cariño Sí, y lo sigo viendo, ¿no? qué A la padre. fecha. Entonces, pues dije, no, pues medicina ya no es, ahora quiero ser dentista, ¿no? Ujú, Y entonces yo me metí a odontología sin saber, ujú, o sea, sin idea de cuánto costaba ser dentista, incluso en una escuela pública, de lo que sí, implicaba ser dentista. Yo dije, solo quiero hacer eso y me metí, no me importó. Toda mi carrera me apoyaron mis papás, ujú, pero ahora que veo para atrás digo, ¿cómo le hizo mi papá? O sí, sea, ah, para los que no saben, o sea, estudiar odontología es carísimo. carísimo.
es carísimo. Y yo estoy hablando de que yo estudio en una escuela pública, ¿no? En la Sí. UNAM. No pagas colegiaturas, no pagas anualidad, es más, no pagas libros. Yo en toda la carrera no compré un solo libro. Sí, Todo pues el tienes tiempo todas las me iba a la facilidades. biblioteca. Es la parte positiva de las escuelas públicas, que tienes Exacto. biblioteca con todos los recursos, las cuotas son O sea, yo mínimas. pagaba 20 centavos. Obvio, nunca Sí, pagué 20 centavos, pero es lo que te pide la universidad, sí. que pagues 20 centavos. Ujú. Ajá. Entonces, pero cada semestre que entrabas, o sea, cada materia es una lista de instrumental y material, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo con mi papá que era inicio de semestre, de papá, necesito, ¿cuánto va a ser? ¿No? Y yo digo, 13,000 pesos, 20,000, o sea, por semestre. Sí. Entonces ahora que lo veo, hace no tanto, le dicen, papá, ¿cómo le hiciste? O sea, porque mi papá no era así como el millonario, ni éramos Sí, de que son ricos, 13 ni, mil pesos. Ah, sí, sí, aquí los ándale, tengo, ten, ¿no? te doy 20, no, Sí. no, o sea, mi papá trabajó en el IMSS toda la vida, ahora ya es jubilado del IMSS, pero tampoco es que ganara la millonada como, ¿no? Digo, ahora que ya soy adulto y que Sí. adulto independiente, digo, ay, no, ¿cómo le hizo en serio? Y yo, ¿cómo lo sometí a esos gastos sin saber? Pero bueno, gracias, papá, te amo. Saludos. Y a mi mamá, porque dijo, ¿cómo me aguanto también? Sí. Entonces, resulta que pues ya me metí a la carrera, la hice y todo, y estando en la carrera me gustó mucho, pero pues no es como que yo nunca hubiera anhelado, soñado con ser dentista, ¿no? Ujú. Y ya estando ahí me gustó también mucho ortodoncia y pediatría. Ok. Y entonces ya para el final de la carrera, en ese punto, fíjate, yo todavía no sabía de este examen del que empezamos a platicar al inicio, Ujú. yo no sabía de este examen, sino que ya al final de la carrera, uno de mis maestros empezó a ser mi tutor. Y mi tutor era especialista en prótesis maxilofacial, de las Ya. pocas especialidades que se estudian en hospital. Sí, que son Entonces, hospitalarios. él platicándome, él fue quien me contó de ese examen, ¿no? Entonces, como justo mi papá ya me había apoyado, mis papás me habían apoyado todo este tiempo con la carrera, yo dije, yo no les voy a pedir más, ¿no? O sea, yo dije, acabando la carrera, trabajo un tiempo y ahorro para la Pago. especialidad, porque sepan todos que las especialidades en odontología, todas son privadas y todas son carísimas, ¿no? Y de tiempo completo Y de también. tiempo O sea, completo, no hay claro. como No, muchas sí, veces. no te permite trabajar y Ujú. estudiar. Entonces, si uno como odontólogo quiere pagarse una especialidad y es en institución pública o privada, ¿no? O Sí, sea, en cualquiera es caro, porque incluso en las públicas pagas, sí. ¿no? También por estudiar. Entonces, eso más pagar tus materiales, más pagar Y congresos, más también los pagar... materiales de especialidad son Caro, sí, más caros. todo en odontología es caro, ¿no? Sí. Entonces, pues yo dije, no, yo ya no les voy a pedir a mis papás, yo voy a trabajar, así tengo que trabajar 1 año, 2 años, ahorro para poderme hacer la especialidad. Entonces ese era mi plan y terminé la carrera y en cuanto me titulé, empecé a trabajar en Ciudad de México todavía como odontólogo general. Yo creo que estuve trabajando unos 8 meses, o sea, fue poco tiempo realmente. Entré a trabajar en una clínica grande como odontólogo general y en ese inter fue que mi tutor, ya no era mi tutor de escuela, pero seguíamos Ujú. siendo amigos y yo empecé a trabajar también con él. Me contó de este examen y dijo, pues, ¿por qué no aplicas? O sea, ahí solo había eh, estomatología pediátrica, Ujú. que es lo mismo que odontopediatría, cirugía maxilofacial y prótesis maxilofacial, El ¿no? examen, o sea, estabas en Ciudad de En México, Ciudad de lo México. presentas, ¿tú tenías contemplado que, o tú querías venirte a Puebla, No, o haces el examen y es nacional y te dicen, ok, pasaste, hay plazas en, no sé, en donde haya, pero por ejemplo, digamos, en Puebla, en San ajá. Luis, en León. No, en ese tiempo el proceso, bueno, cuando a mí me Ujú. tocó, yo te estoy hablando del 2013 tal vez, por el 2013. Eh, o sea, tú presentabas el examen, que de hecho no costaba hacer el examen, tú te registrabas, presentabas el examen y ya. Ujú. No tenías que pagar por el examen. ¿Ahorita cuesta? No estoy segura si ahorita cuesta, pero, o sea, comparándolo con el de medicina, los Mm, médicos sí pagan por ok. presentar ese examen, aunque Ujú. lo repruebes, bueno, no lo repruebas, pero aunque no dé Aunque tu no puntuación pases. para, ya lo pagaste, ¿no? Y Ok. no es barato tampoco, está creo que por ahí de los 1,000 pesos más, no sé, pero Ujú. no son 500 pesos. Sí, sí. En ese tiempo entonces tú te registrabas al examen, presentas el examen, pero para tu registro tienes que poner 3 opciones de a dónde te quieres ir, de las disponibles, ¿no? De los que Ujú. ofertan plazas. Y entonces en ese tiempo, y de hecho creo que
todavía sigue siendo igual. Solo había sede en Ciudad de México, estaba el INP, el Nacional de Perinatología, Instituto Nacional de Pediatría, el INP. Okay. Estaba Puebla, con el Niño Poblano, y estaba Tamaulipas, no sé con qué hospital, pero eran los únicos 3 hospitales de todo el país que ofertaba plazas. Okay. Y si no me acuerdo mal, solo había 3 plazas por hospital, nada más. Eso, como comentaste, depende de cuántas abran en el hospital, ¿no? Exacto. Ahí, ¿sabes de qué depende? De las plazas que oferta cada hospital. Pues sí, de los lugares que hay, porque los hospitales, o sea, tienen obviamente una planta de médicos o que trabajan ahí, y pues también como la capacidad del hospital y también lo que puede pagar. Okay. Porque de hecho a donde yo entré, yo fui creo que la primera generación que era de 3 plazas, porque anteriormente habían sido 6. Okay. Porque se podían pagar 6 plazas, después hubo menor presupuesto y solo se podían pagar 3. Okay. De hecho, corría el rumor que ya no se iba a poder pagar becas, entonces esas plazas iban a desaparecer. O se iban a pasar a que el alumno pagara, ¿no? El estudiante pagara. Que eso como pasa en medicina, me imagino. Bueno, Exacto. puede ser o como origen. pasa en las escuelas, ¿no? Que tienes que pagar. Entonces, pues solo fueron esas 3 plazas, esas 3 posibilidades de hospital. Y entonces, pues yo dije, obviamente a Tamaulipas no me voy a ir, está lejísimos, quién sabe qué, yo allá no me voy, aparte pues la violencia. Dije, no, a Tamaulipas jamás. Entonces, obviamente mi primera opción fue irme al INP, al de pediatría, porque pues yo estaba en la Ciudad de México, y la segunda opción pues fue Puebla, porque y entonces ya apliqué el examen, pero fíjate que ahí fue muy, muy chistoso porque yo apliqué el examen sin quererlo aplicar. Porque justamente en ese tiempo, cuando mi tutor me contó del examen, haz de cuenta que me dijo, pues de hecho ahorita está abierto el registro. Y yo así de, ay, pero ya casi se va a cerrar, ¿no? O sea, ya falta poco para el examen, dice, pues ponte a estudiar. Y yo, bueno, me registré, como no cobraban el examen, me registré y todo. Y entonces él me quería poner a estudiar, como la verdad es que era un maestro muy exigente, sigue siendo. Sí. De hecho, él es docente allá en UNAM, creo que era mi maestro. Entonces me quería poner a estudiar, pero sí toda la carrera otra vez desde el principio, ¿no? O sea, yo le dije, no, o sea, no lo voy a hacer. Entre una cosa y otra, la verdad es que no estudié nada, porque de hecho en ese tiempo, yo ya me quería independizar, o sea, eran como otras mis prioridades iniciales, ¿no? A lo que aspirabas ahí. Entonces como eso fue muy inicial, o sea, lo acababa yo de saber, no era algo que tenía contemplado realmente, pero ya después, ya me había yo registrado y entonces ya empecé a escuchar comentarios de ese examen. Entonces escuchaba comentarios así muy del tipo de, no, es que es bien difícil pasarlo, o sea, está imposible que te quedes, o sea, comentarios de ese tipo, ¿no? Y entonces para cuando yo me registré, pues realmente faltaba muy poco tiempo para ya la fecha de presentarlo. Y entonces yo me empecé a desanimar, yo solita, ¿no? Y yo decía, ay, no, o sea, en estos meses que me quedan, no me va a dar tiempo de estudiar, ¿no? Y como yo ya trabajaba, pues mi prioridad en ese momento era como trabajar, juntar dinero para la especialidad, ¿no? Entonces mi intención fue presentar el examen para ver qué tal estaba, o sea, qué tan difícil, qué era lo que me hacía falta estudiar, para el siguiente año, ahora sí presentarlo en serio, ¿no? Esa era mi intención. Entonces, porque aparte en ese tiempo, ahorita ya hay cursos para presentar ese examen. Tú pagas tu curso, ¿no? Te ponen a repasar, ya te dicen qué temas y todo. Te mandan tu guía y todo. Pero en ese tiempo no había ningún examen, ningún curso. Yo busqué cursos, no había nada. Entonces no había ni guías de qué temas estudiar, qué temas no. Total que presento el examen y saliendo del examen te dan tu hoja de resultados, ¿no? Así luego te la imprimen. Y sacaste tanto en tal área, y de porcentaje se te da una calificación como en porcentaje, ¿no? Si no me acuerdo mal, no te quiero mentir, pero tipo yo saqué 79% o 79 de 100. Y entonces como para mí eso era como un 7.9, ¿no? Ajá, sí. 7.9. Hacer la conversión, ¿no? Ajá, yo dije, ay, qué burra. Y entonces dije, al siguiente. Dije yo, bueno, al siguiente, que por lo menos no lo reprobé, ¿no? Y me acuerdo perfecto que ese día, como te digo que yo ya me quería independizar, pero me quería vivir con mi novio en ese tiempo, ¿no? Entonces ya estábamos buscando muebles, ya estábamos buscando todo, y ese día habíamos quedado de ir a ver muebles, ¿no?
con una tía que tiene una mueblería y nos iba a dar crédito para los muebles. Ajá. Entonces me acuerdo perfecto que ese día salimos, me dieron mi hoja así de, ay, qué burra. La hice cuadritos, me la eché acá a la bolsa del pantalón y nos fuimos a ver nuestros muebles. Entonces, cuando fuimos a ver los muebles, mi tía me dijo, tú dime lo que quieres y me lo pagas como puedas, ¿no? Y yo me fui como gordo en tobogán. Y como no tenían que, saqué mi hojita de resultado y ahí hice mi presupuesto de los muebles. Ajá. Ahí la hice y todo. Ya, pasó todo eso y resulta que viene la publicación de resultados y pues yo ni la quise revisar porque dije, obvio, no quedé. Uh-huh. Entonces mi novio fue el que me dijo, pues revísalo. Y yo, ¿pero para qué? Pues revísalo. Total que revisé. En el tiempo en el que los resultados se publicaban en periódico, imagínate. Sí. O sea, yo te digo eso y me siento la más anciana. Todavía deben de publicarse. Pero ahora ya es todo en internet, ya nadie compra su periódico. Nadie compra periódico. Sí. Pero bueno, y me ves yendo por mi periódico y así en las listas kilométricas de folios, no estoy. Ajá. Y me dice, no estás, no, a ver, búscale. No, pues no estás. Pues te dije, ¿para qué? ¿Para qué lo comprabas? Bueno, ya pasó. Y ahí todo quedó. Uh-huh. Y resulta que un día me estoy desvelando viendo una película tal cual. Y abro mi correo electrónico y tenía ahí un mensaje de que felicidades por haber sido aceptada, no sé qué, te esperamos para tal fecha, como con estas indicaciones. Y yo así como, pues dije, ¿cómo que aceptada? Y como que yo no entendía, que aparte fue en la madrugada cuando yo vi ese correo, entonces dije, ¿a quién le llamo? ¿A quién le pregunto? Dije, no, se han de haber equivocado, porque pues mi folio no estaba publicado, ¿no? Pasó, pero al otro día como que tenía yo esa inquietud, ¿no? O sea, yo estaba segura que se habían equivocado, pero me quedé con la inquietud y entonces pues marqué. Y ya, y dije, oye, es que me llegó un correo así, pero la verdad es que mi folio no fue publicado, pues nada más quiero corroborar, ¿no? Y ya, ¿cuál es tu nombre? Me dice, no, sí fuiste aceptada. Y yo, ¿cómo? Y me dice, no, sí estás en la lista de aceptados. Le digo, pero es que te juro que no está publicado mi folio. Y me dice, a ver, ¿qué folio tienes? Y digo, no me acuerdo el folio, pero pon tú que mi folio era el 079, ¿no? Ajá. Y en los resultados salió como 1079. O sea, fue como un error de dedo, ajá, que aparte estuvo mal porque pon tú que los folios acababan en el 1000. Ajá. O sea, el 1079 ya ni existía, ¿no? Sí. Entonces fue literal un error de dedo. Y ya me dijeron, no, o sea, tú estás aquí súper aceptada. Y entonces yo así como que entré en pánico porque yo dije, ¿cómo? ¿De ahí qué seguía o cuánto tiempo tenías para el siguiente paso? Nada, o sea, fue cuando me llegó el correo, digo, no me acuerdo precisamente, pero punto que ahorita vi el correo y me tenía que ir el fin de semana, o sea. Y te dicen, fuiste aceptada en Ciudad de Puebla. En el propedéutico, sí, decía en Puebla. En el hospital para el niño poblano, obviamente en Puebla. Sí. Y yo hasta ese punto yo nunca había venido a Puebla. No conocía Puebla, no tengo familia en Puebla, no, nada en Puebla. Entonces, pues entré en pánico porque dije, ¿y ahora qué hago, no? Y pues de repente como mi plan original no era hacer la especialidad, digamos así, yo dije, no, pues no tengo preparado nada, o sea, nada, ¿no? Dije, o sea, ¿pensaste en dejarla pasar? De hecho, la iba a dejar pasar, porque yo dije, no, o sea, te pedían una lista de cosas, y era para allá, era estar 2 semanas completas acá, de tiempo completo. Yo tenía mi trabajo y era todo así, ¿no? Entonces yo dije, no, obviamente no. Y pues lo dejé pasar, ¿no? Pero era como una cosa que no me dejaba dormir. Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, esa primera noche, como de, ay, pero ¿por qué me aceptaron? No, yo decía, pero si no estudié, pero si saqué 7.9. Sí. Y no está el folio, el rotafolio, eran como muchas cositas, ¿no? Entonces yo dije, no, esto está muy raro, pero dijeron que sí me aceptaron. Como, ¿por qué me iban a mentir, no? Total que, me acuerdo que esa vez, perfecto, mi mamá y mi novio me dijeron, pues a ver, ¿por qué hiciste el examen originalmente? Y yo, pues para probar. Y me acuerdo mi mamá me dijo, bueno, si querías probar, pues prueba completo. O sea, me dice, ¿qué tal si tú te estás esperando 1 año y cuando vayas y vuelves a ser seleccionada en 1 año, ¿qué tal que ya no te gustó? Y tú esperaste todo 1 año para volverlo a hacer. Y entonces mi novio me dijo, ¿y qué tal si el siguiente año ya no quedas? Sí. Y yo dije, ay, sí es cierto. Y entonces dije, pero ahora, ¿cómo le hago? O sea, me tengo que ir a vivir a Puebla 15 días, no conozco a nadie. Pues en cosa de días, entre amigas que me prestaron uniformes, instrumental, mi novio en ese tiempo, no me acuerdo qué vendimos, o saturé la tarjeta de crédito, o sea, algo, y por internet rápido busqué dónde vivir,
La cosa es que me supermovilicé y el día que me citaron, yo ahí llegué, ¿no? O sea, me citaron un lunes y un domingo antes, un fin de semana antes, llegamos. Mis papás, mi novio y yo, Okay. a instalarme en donde encontré para vivir y pues ahí. Hice el propedéutico, fueron 15 días, así de a full, ¿no? De 24 Sí. horas. Y pues ya, ahí acabó la experiencia como yo, fíjate que como yo no iba con la intención de quedar, porque no era como mi plan, siento que llegué muy relajada, o sea, muy en el plan de disfrutarlo, Ujú. ¿no? Como de a ver de qué se Sí, trata. sí, no se preocupen. Entendieron también que esos exámenes hay personas que llevan 2, 3 años Exacto. haciéndolo y no Y, quedan, y no entonces quiero, también, no quiero que suene así como de, ay, qué fácil fue para ella, no. pero quiero destacar esta parte de que fui a disfrutarlo, o sea, de que no iba con esta presión de tengo que quedar, ¿no? Porque ahora ya sabiendo lo que es, de lo que se trata, lo poco sencillo que es quedarse, he conocido tantas personas ahora, alumnos Sí. ya, compañeros o amigos, Ujú. que se frustran tanto por no quedar, se estresan tanto por el examen, si llegan a quedar en el propedéutico, se estresan demasiado en el propedéutico, si no quedan se deprimen, ¿no? O sea, esta parte de, a veces siento que vas tanto con esa tensión, que a lo mejor eso mismo es lo que Te te juegan en hace contra, ¿no? que tú solito te pongas el pie, ¿no? Sí. Ahora lo veo así. Yo también lo pienso así. Es muy Ujú. difícil estando en esa posición, porque a mí me pasa mucho. Yo sí me pongo muy nervioso cuando voy a hacer algo. Y creo que pues a todos tú Y ibas yo como con también, otra. ¿eh? Sí, O sea, yo en mi vida siento que también, pero como eso yo lo tenía tan poco programa, o sea, me encargué como de disfrutarlo y ya. y Porque fluye la más. verdad, Es que sí, es realmente lo que te pueden dar a veces como consejo. No, déjalo, no te pongas nervioso. Pues sí, es muy fácil decir no te pongas nervioso, pero no es fácil decir, ay, voy a dejar de estar nervioso. Entonces creo que esa parte también, el dejar que fluya, pues sí te ayudó muchísimo. ujú. Y porque, ¿sabes? Sobre todo ahora yo he escuchado tantos comentarios de que cuando vas a estas partes de los propedéuticos, es como los juegos del hambre, ¿no? Sí, O sea, he escuchado comentarios así de que se ponen el pie unos y otros, de que para que sobresalgas tienes que pisar al otro, sí. de que lo único importante es que tú destaques y no importa qué precio, ¿no? O sea, comentarios muy así. Y yo te puedo decir que mi propedéutico, o sea, fue lo más bonito de mi especialidad, mi propedéutico. Porque yo iba como tan en este plan que yo fui a hacer amigos, haz de cuenta. O sea, Mm, yo, todo mi grupo de propedéutico, que fuimos 20, todos nos llevábamos súper bien. Uno que otro que sí iba en ese plan sí, de yo vengo a competir y no me importa, ¿no? Pero en general toda la bolita nos hicimos amigos. Entonces yo era así de que de repente alguien no traía algo de ten, yo te presto. O sea, porque para mí y eso era todos normal. Para mí eso era normal, claro. O sea, ¿crees apoyarte, que esa parte trabajar en también, equipo. también la ven las personas Justo sí. los encargados de tomar las decisiones de quién se Justo queda yo y creo quién que no? fue mucho esa parte porque de hecho en ese grupo a mí me ubicaban así como la que hacía amigos con todos. Ujú. Y después yo me hice amiga también de los pediatras, porque obviamente en el hospital donde hice la especialidad también entran residentes médicos Sí, para estudiar pediatría, ¿no? La especialidad sí, de pediatría. Entonces, a la fecha tengo de ahí una amiga pediatra y ella tiempo después me dijo, es que a mí me encantó, o sea, yo desde el primer día te amé porque ellos también tienen ese concepto de que vas a competir, sí. ¿no? No a ser amigos, vas a competir. Ujú. Entonces, ella el día que llegó se equivocó de grupo y en vez de meterse con los médicos, se metió con los dentistas. Ok, Entonces, obviamente, todos veníamos cargando un maletón ajá. de instrumental, de material y de cosas. Y ella llegó así, con su mochilita, ¿no? Y entonces dijo, ay, ¿por qué traen tantas cosas? ¿Qué Empezamos había a que moverse. pidieron cosas? Y Sí. yo, sí, ¿qué no traes nada? No, no traes. Ah, es que a mí no me dijeron. Y yo le dije, no te preocupes, yo te comparto de lo mío. O sea, todo lo que yo traigo entre las dos lo usamos. Ay, muchas gracias, ¿no? Atrás sí. Y resultó que me dijo, ay, ¿qué lo que crees que aquí no era? Yo ya me voy para allá. Pero Pero de ya ahí, tenía de una ahí amiga. Y nos siguen. hicimos amigas, ¿no? Pero pero me dijo, es que me encantó tu forma así de no importa, yo te comparto, ¿no? O Es que sea, hasta cómo lo cuentas, Pau. La verdad es que se siente como que esa parte tan, pues sí, buena ujú. onda, por decirlo de una forma. Pues es que, bueno, ahora yo tampoco lo sabía, porque te digo, la verdad es que era ignorancia, ¿no? Yo no sabía que eso era una competencia, yo no sabía que en el ámbito hospitalario suele ser muy común eso, ¿no? Ujú. Como la mala onda y como tirarse entre todos.
que es algo que después sí viví y que no me gustó nada, ¿no? Entonces, te digo que a mí me ubicaban así como, ay, la que le habló, o sea, yo cuando entré mi primer día al propedéutico, yo ya los conocía a todos, porque como justo yo ya iba atrasada, ¿no? O sea, ellos ya tenían avisado que iban a ir, y yo así poquitos días antes. Entonces, en el correo que a mí me llegó, y venía toda la cola de correos de a todos los que se les había mandado. Entonces yo me puse a escribirles a todos, a contactarlos a todos, de, oigan, ¿ya tienen dónde vivir? ¿Alguien no quiere compartir? Entonces yo hice un grupo o sea, todos ya estábamos, ya nos conocíamos porque yo los contacté. Okay. Entonces, de hecho, el primer día, digo que empezábamos un lunes, el domingo previo, todos nos juntamos a comer pizza para conocernos antes de llegar el primer día. Pero porque yo hice que todos nos conociéramos. Que eso es algo también, yo nunca he escuchado una historia así, o sea, es Pues como yo que a creo que veces no hay. llegan y es literal como dices, pues voy a competir y tengo que destacar, o a Sí. veces no tanto como que no, pues tengo que destacar sobre alguien, pero pues voy a lo que voy. Ujú. Incluso creo que a veces, digo, si yo estuviera como en esa posición, tal vez hasta te causaría desconfianza, ¿no? El hecho de que, digamos, si todos están como en esa sintonía de que pues yo Ajá. vengo a competir y de repente hay alguien muy buena onda, yo hasta diría, me ¿Qué causaría, quiere, no? ajá, Ajá. que ¿por qué qué trae? Ujú. Y sí, sí hubo uno que otro que sí era así como, ¿y tú por qué me hablas tanto? ¿No? Ajá. Ajá. Sí, pero no, la verdad es que fue una experiencia bien bonita, mi propedéutico, Ujú. porque aunque era un trabajo así pesadísimo, desgastante, había días que no dormíamos, o era trabajar hasta las 2 3 de la mañana, ¿no? A veces se te hacía de día y ya ni te habías bañado, o sea, cosas así muy pesadas, o sea, un ritmo al que no estamos acostumbrados a Sí, trabajar, ¿no? yo también te iba a hacer esa pregunta que, digo, ya adelantándonos un poquito, ¿cómo es diferente, hablando de que es una especialidad hospitalaria y comparado con lo que es algo médico, donde estás en Ujú. un ámbito médico, es diferente a una especialidad universitaria, Sí. entendiendo que también es pediatría, pero ahí, ¿tú dónde crees que es la diferencia entre una especialidad de odontopediatría y Ujú. estomatología pediátrica hospitalaria? Ajá, o sea, entre universitario y ¿Cómo, hospitalario. sí, cuál crees que es la diferencia en a qué te dedicas o esa Fíjate parte? que hoy, o sea, hoy día lo tengo como bien claro, que las dos tienen su parte buena, ¿no? Ujú. Como su parte fuerte y su parte débil, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, al estar en un hospital, aprendí a trabajar muy rápido, bien y rápido, ¿no? Sí, Porque pues, no lo puedes hacer sí, mal, no. claramente. Entonces, es un nivel de exigencia altísimo. Entonces aprendí a trabajar, o sea, porque imagínate, es como el ritmo del IMSS, ¿no? O sea, es un paciente tras otro, tras otro. No tienes tiempo ay, a ver qué te voy a hacer. No, Ujú. no, no, o sea, es todo rapidísimo. Aprendí a trabajar muy rápido. Eh, Tienes como toda esta parte hospitalaria que en la licenciatura nunca ves, ¿no? Ujú. Porque es algo que no ves y es una formación que de otra forma no vas a tener. Pero justamente al ser un hospital como que no hay esta estructura de llevar materias, ¿no? Lo Como podría que, ser en una escuela. ok, Entonces vas aprendiendo como que sobre la marcha. exactamente. Porque aunque sí tienes como una boleta de calificaciones que cubrir y una como tira de materias, la demanda de trabajo que hay propiamente en el hospital no te permite como de, ay, tal día vas a tomar tal materia. Sí hay Ujú. clases, claro, porque tiene que haber clases, pero era de repente de, ahorita tenemos tiempo clase, ¿no? O Ujú. en la noche se quedan porque Las clases clase, las dan los también mismos los doctores, mismos doctores sí, que y a están ahí. veces llevan como algún invitado o los médicos, o sea, cuando era, por ejemplo, un tema de hospital, ¿no? Como de Ujú. patologías que no conoces como dentista, Ujú. te llevaban al hematólogo, te llevaban al pediatra, o sea, a quien fuera, ¿no? Ok, Entonces, yo creo que ese es como el parte de la escenario diferencia. hospitalario y el tema como con las universidades es que obviamente hay estructura, que a mí eso me gusta mucho. Tienes como tal las materias bien, bien formales, o sea, Ujú. tienes materias temarios, ¿no? Que tienes que cubrir. Y de repente yo creo que en esta carga de trabajo del hospital, de repente vas dejando huecos. O sea, Ok, se enfoca mucho a la parte hospitalaria y va dejando huequitos, ¿no? Por ejemplo, algo en lo que yo noté mucha como deficiencia, si lo quieres ver así, por ejemplo, en el tema de ortopedia. ujú. Yo salí del hospital y básicamente ortopedia no tenía buenas bases, ¿no? Lo tuve Porque, que hacer saliendo por fuera. porque tal vez no en el hospital no hay como ese seguimiento para hacer un aparato, Y un aparte no seguimiento hay de el ortopedia. recurso, o sea, estamos hablando de que en ese hospital
muchos de los pacientes, bueno, yo creo que voy a decir la totalidad de los pacientes son pacientes de bajos recursos. La gran mayoría eran pacientes que vienen de la sierra, de comunidades súper alejadas, que con mucho trabajo consiguen para el transporte y para Sí, para llegar. poder... Y obviamente pues no pueden pagar estudios, no pueden pagar aparatos, no pueden estar cierto. yendo una vez al mes, por ejemplo, ¿no? Lo que sí se puede en una universidad. Entonces, como es un ámbito completamente diferente, pues tiene enfoques completamente diferentes, ¿no? Al final, cuando egresa el de hospital y el que Justo. egresa el de universidad, tienen que hacer lo mismo. Justo esa era también como la pregunta que te iba a hacer. Al final tú egresas y un odontopediatra egresado de, digamos, de la UAP puede ejercer en un hospital, o ahí sí se necesitaría tal vez como esa parte, como la práctica hospitalaria que han tenido. Sí puede, O sea, pero en teoría ajá, podría, o sea, porque si tiene el tiene la título, capacidad y todo claro, eso, porque tiene podría, el título. exactamente. Porque aparte no hace diferencia. O sea, por ejemplo, mi título no dice estomatología pediátrica hospitalaria, Ok. ni el de la universidad dice, no sé, estomatología pediátrica universitaria. O sea, no hace diferencia. ¿Y ahí en la estomatología pediátrica hospitalaria es maestría o es especialidad? No, es especialidad. Y por Especialidad. ejemplo, en BUAP salen Es con maestría. maestría. Ujú. Ok. Salen con maestría porque ahí hacen 3 años. Ujú, Y yo, por ejemplo, ellos ya se pueden ir directo a un doctorado, ¿no? Si ujú. quisieran de ahí. Yo no. Yo con la especialidad, si quisiera hacer un doctorado, primero tengo que hacer una maestría, Ujú. ¿no? Entonces ahí sí lo ves académicamente, tiene más peso la maestría. Sí. Entonces yo creo que todo tiene, no es cuál es mejor o cuál está más Sí, completa, cuál es peor, no. Yo son creo que diferentes son muy aplicaciones tal diferentes vez. objetivos tal Ujú, vez, ¿no? Y también aquí tendría que ver para dónde vas o qué es lo que quieres. ujú. Porque ahora yo también lo veo, o sea, mucho de lo que aprendí en el hospital, yo ahora no trabajo en un hospital. Entonces, mucho de eso que yo vi, pues ya no lo aplico. Lo que hice fue como buscar o tratar de buscar dónde ejercerlo, pues como para no perderlo. Entonces, Ujú. trabajé un tiempo en una fundación para niños con cáncer. Ok. ¿Ya no estás trabajando? Ya no estoy ahí, desde la pandemia, pues ya se suspendió ahí un poquito la atención y ya ahí me quedé. Pero fue como la forma que yo tenía de ver pacientes con algún tema de salud, ¿no? Aparte de situaciones como en boca. Entonces, esa es como el enfoque, ¿no? O sea, como los que egresan de hospital tendrían que estar trabajando en un Sí, hospital o porque es en difícil un también enfoque así. que te lleguen los pacientes a tu consultorio. Digo, sí debe de haber pacientes que llegan al Pero es consultorio, uno cada... exactamente, y al hospital pues llegan porque ya tienen ese problema Sí, claro. más marcado. Un aproximado de cuántos, también entiendo que tu cerebro tiene que trabajar mucho más rápido, porque las decisiones las tomas, como dices, en la marcha. Ujú. Aproximadamente cuántos pacientes ves en una jornada En el en hospital. el hospital. Pues cuando estuve en el hospital, hoy no sé, Son muchísimos. muchísimos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que una tarde tranquila eran 20. Y ahí, ¿cómo son tus horarios Cuando estás cuando estás estudiando, estudiando? ¿Cuántos años son, perdón? dos, Dos. 2 años, ajá. Pues es que no tienes horario. O sea, dicen tienes horario de entrada, pero no de salida. Nosotros entrábamos en ese tiempo, a veces entrábamos a las 6 de la mañana y cuando no había tanta solicitud, a las 7 de la mañana. Pero o sea, era de al 10 para las 7 ya tienes que estar aquí, ¿no? Y yo platiqué con también una doctora que egresó de ahí y dice que a veces los llamados eran... La madrugada. Ajá, sí, ¿no? O Sí, sea, porque haces guardias. Entonces, como los médicos, ahí sí son residentes. sí, ahí sí eres residente Ahí, bueno, yo he visto muchas personas que ponen que es como R1 y están en estudiando una algo que no universidad. es hospitalario. Sí, Pero ahí sí aplica el de que son sí, o R1 sea, y van avanzando, sí, ¿no? lo del R es por Por residente, residente, porque exactamente. resides ahí, Sí, porque ahí vives, de ahí sí. no te vas, ¿no? Sí, ahí estás, o sea, te digo, es así. Se supone que el horario en el que termina la consulta, pero estamos hablando de la hora a la que cierran el hospital, es a las Ujú. 9 de la noche. Pero de ahí, pues nosotros no nos podíamos ir. De ahí acababa la consulta, digamos, de la consulta externa, pero a las 9 de la noche que acababa esa consulta, ahora nos teníamos que ir al área de hospitalización, Ok. como a revisar a todos los pacientes que estaban internados. Ah, también esa Ajá, parte. ese era como el pase de guardia, ¿no? Entonces, Ujú. ibas, hacías todo esto y pacientes que tenían algún tema como por darle seguimiento o tratamiento, teníamos que estar ahí pendientes. Y eso nos llevaba yo creo que unas 2 horas más,
aproximadamente, dependiendo qué tan llenas estuvieran las camas, y saliendo de eso era hacer el reporte de todo eso, y eso lo hacías cuando te tocaba guardia, ¿no? Pero aparte era como toda la carga, entonces al final pues nos terminábamos quedando todos, aunque no tuvieras guardia, porque si no estabas acabando pendientes, estabas haciendo tareas, o estabas estudiando, o estabas haciendo aparatos, o lo que sea, pero siempre Sí, estabas haciendo algo. sí, que llegabas nada más a tu casa a lavar, ¿no? Casi, casi. No, Ni a fíjate que yo lavar. esos 2 años que estuve en la especialidad, yo no conocí Puebla para nada, o sea, yo de donde vivía me iba al hospital y de ahí, o sea, cuando podía salía, así estaba. Que también es un factor, ¿no? Creo que incluso para personas que aplican en Ciudad de Puebla, como que tienen que tener esa disponibilidad tal vez de o vivir, porque entiendo que los llamados a veces te pueden llamar media hora antes, ¿no? O no era así, que te llaman Sí, una o hora sea, de antes. repente es así de llegó una urgencia. Entonces no puedes, o un factor también es que no puedes, aunque vives en la Ciudad de Puebla, no puedes vivir a 40 o 50 minutos del Ah, hospital. sí, no. Yo como te digo que, bueno, cuando hice esto del propedéutico que conseguí así, uno de los chicos que ya había conseguido departamento, Ujú, rentamos ahí un departamento literal, o sea, al ladito del hospital, ¿no? ujú. Entonces nada más dábamos 2 pasitos para allá, para acá. Cuando ya yo me quedé en la especialidad, pues lo mismo, yo no conocía Puebla, no sabía nada de nada, y pues llegué a un lugar que estaba por el club de golf de Mayorazgo, Ujú. que en realidad, digo, yo vengo de la Ciudad de México, donde las distancias Son cortas cortos, pero son 40 minutos, sí. ¿no? Y ya a lo lejos son 2 horas, pero no es lejos, es lo normal. Entonces, a mí ese lugar al hospital yo hacía 10 minutos y para mí era una cosa fabulosa, ¿no? Pero cuando se enteraban dónde yo vivía, era como, ¿pero por qué vives tan lejos? Sí, Y yo, bueno, no estoy lejos, no, es que sí estás lejos. Pero ya después entendí, porque cuando te hacen llamados en la madrugada, pues casi casi te tienes que teletransportar, ¿no? ujú. Entonces, al final nunca me representó un problema. O sea, yo casi como año y medio que estuve en la especialidad vivía ahí mismo, en ese mismo lugar, y nunca tuve problema, porque como te hablaban en la madrugada, pues en la madrugada ya no había tráfico. O sea, no Sí, había ni un coche ni nada, ¿no? sí, sí, Entonces sí. llegaba rapidísimo. Pau, quisiera que, si te parece bien, que me contaras unas experiencias. Me interesa saber dos puntos, como en contraste, en cuanto a una experiencia que tú recuerdes que haya sido como difícil, ya sea por el tratamiento, porque pues fue algo que te impactó, y el contraste de esa experiencia como algo positivo en donde encontraste esa retroalimentación que muchas veces buscamos y que te hace como seguir constante. Porque lo que platico muchas veces con las personas es que romantizamos mucho a lo que nos dedicamos, pero siempre hay un momento de bajón en donde llegas a un punto donde te replanteas por qué estoy haciendo esto. Ujú. Entonces, ¿me puedes platicar una experiencia tanto positiva que te haya quedado marcada como una negativa? Ay, positiva. ¿En general o cuando En estudiaba? general, esto también, o sea, lo hago a manera también de que tal vez hay alguna persona que nos esté viendo y esto le puede ayudar para dar ese paso de sí quiero esto o la No neta lo a esto quiero. yo no lo entraría. Ujú. Yo creo que algo bueno, ay, yo creo que también a la vez era malo, ¿no? Si lo ves de esta perspectiva. Eh, y me viene a la mente justo por el comentario inicial, ¿no? De que cuando yo no quise estudiar medicina, porque yo no creí soportar ver el dolor humano, ¿no? Sí, Y al final terminé en eso mismo y con niños. sí. O sea, no solo fue el dolor humano, sino ver el dolor y el sufrimiento en Yo también te iba a niños. preguntar eso, porque como comentaste eso, dije, bueno, pero al final también llegaste a un ambiente hospitalario y con Ujú. niños, también eso debe de ser. Yo creo que de alguna forma, y yo creo que ese sería como mi punto bueno y al mismo tiempo malo. Una, porque me di cuenta que soy muchísimo más fuerte de lo que yo creí, porque en comentarios con otras colegas odontopediatras me han hecho esto de yo no hubiera aguantado la especialidad en un hospital. O sea, no lo hubiera aguantado. Y no por la exigencia de trabajo, sino por las cosas que toca ver. Sí. Lo más común allá, o lo que me tocó a mí ver, fue mucho cáncer y niños que morían por cáncer. Y el tipo de cáncer que quieras, ¿no? Entonces, mmm, fíjate que nunca me afectó. Nunca me afectó al grado como de decir, ya no quiero esto, ¿no? O no quiero más. Que justo fue el motivo por el cual yo no quise estudiar medicina, ¿no? Ok. Porque creí que no iba a poder hacerlo.
Entonces yo estaba como tan centrada en hacer bien lo que tenía que hacer o hacerlo lo mejor posible que, o sea, no quiero que suene así de que, ay, insensible, Insensible, no. no, pero siempre tuve creo que la entereza y la fortaleza de que, de que yo veía eso y no era algo que me limitara o me frenara. Siento que eso me hizo también más fuerte y me hizo, sí fue un parteaguas para mí en la forma de ver la vida. Porque de repente uno se pone a darle tanto valor a cosas que a veces no lo tienen, ¿no? Y justo esta parte como de trabajar con niños también fue para mí así súper enriquecedor. Y ahorita a colación viene porque en ese tiempo, cuando yo me vine para acá a Puebla, dejé en México, o sea, mi familia, pero algo que me dolió dejar mucho fue a mi sobrino. En ese tiempo tenía un sobrino chiquito, como de 2 añitos, 2 y medio, 3. Y pasaba mucho tiempo con él. Y entonces cuando me vine para acá, eso era algo que sí me hacía Sí. llorar, ¿no? Porque él lo extrañaba mucho y él me extrañaba, entonces llorábamos los dos. Y entonces estar aquí con tantos niños, para mí era un poquito así como cuidarlos como yo lo hubiera cuidado a él, Sí. ¿no? Entonces, en ese inter conocí a una niña, que en ese tiempo tenía la edad de mi sobrino, eh, que para mí fue especial. De todos los niños que me tocó ver, para mí fue especial. Es una niña que a la fecha sigo viendo, ya tiene 13 años, Ok. 12 años. Y es sobreviviente de cáncer, ¿no? Y ver como todo lo que ellos tienen que aguantar, los tratamientos que son tan dolorosos, como los efectos secundarios de su tratamiento que también son tan dolorosos y que aún así cuando pasabas a visitarlos era como ellos hacían sus juegos, cargando sus sueros o arrastrando su carrito de suero, o sea, ver la forma en la que ellos ven la vida, a pesar del dolor que están sintiendo, a pesar de lo que están pasando, o sea, para mí eso fue como, eso sí me cambió. Es parte de la... Yo creo que también ahí agarras mucha fuerza para la entereza que comentas, ¿no? O sea, pues tú tienes que hacer fuerte porque también estás viendo esa parte de que ellos pues están pasando por cosas muy difíciles y aún así están siendo fuertes. Es como parte de una actitud estoica en donde tienes la fuerza para hacer algo sobre lo que tienes injerencia y también puedes aceptar o ser fuerte sobre lo que no puedes hacer un cambio. Sí, la verdad es que yo creo que eso fue como lo que más me... Porque a partir de ahí yo me dejé de quejar por cualquier cosa, ¿no? O sea, yo decía, "Oh, esto se resuelve en 2 patadas", ¿no? Porque a veces era de que, ay, me amaneció el pelo feo, ¿no? Ya te quejabas 70 Sí, veces. Ya decía, "Ah, pues eso qué, ¿no? Hay cosas sí. más graves en la vida". Ujú. Entonces siempre fue, y a la fecha creo que eso es como lo que me mantuvo, ¿no? Creo que es como lo que más me dejó. Porque al mismo tiempo fue algo feo, ¿no? O sea, Sí. fue ver como ese dolor. Es en una experiencia de las dos partes. Ajá, Justamente se encuentra esa armonía sí, entre yo los creo que fue contrastes. eso. ¿Cómo encuentras o en dónde trazas una línea divisoria para llegar a tu casa y no traerte todo eso que viviste en tu jornada? O sea, Mm, porque es muy difícil salir de esas cosas que estás sintiendo, pero pues al final también tienes una vida y no puedes como quedarte en ese void de pues, esas experiencias. ujú. Yo creo que me acostumbré, fíjate. Yo creo que me acostumbré y sí, al principio sí fue difícil porque más que llevarme como dices, como cargando todo eso, a veces yo me sentía un poquito mal como de decir, ay, yo puedo salir, yo puedo caminar y hay niñitos que no pueden caminar, ¿no? Ujú. O sea, como sentía eso de, ay, ¿por qué yo puedo y ellos no? Sí, O sea, era como esta parte de comparar eso, ¿no? De que hoy todos deberían poder, ¿no? No debería haber ningún niño en el hospital. sí, sí entiendo esa parte. Sí, entonces era un poquito eso, pero al final, como justo era tanta carga de trabajo, pues a veces no tenía tiempo de pensar en otra cosa. Pau, algo que también me gusta como destacar es que no únicamente, como mencionabas al principio, que tenías gusto por otras cosas como los peinados, el maquillaje y esas cosas,
no solamente, no como odontólogos, sino como profesionistas, no nos define únicamente eso, o al menos eso trato de pensar yo y trato como de encaminar también las conversaciones hacia esa parte. Si ahorita me gustaría saber qué es algo que te apasiona aparte de lo que te dedicas y también en conjunto con esa pregunta, si ahorita por alguna razón no pudieras ejercer como estomatóloga pediatra y tuvieras que dedicarte a otra cosa, ¿a qué sería? Una, tus pasiones y otra, ¿a qué te dedicarías? Que no fuera Que no odontología. fuera odontología. Mis pasiones, fíjate que las descubrí hace no tanto. Ok, Apenas las descubrí no tiene mucho y ahora hago pole dance, ok, que es algo que me revolucionó la vida por completo. Esa es una. Y la otra es, al final, algo que era desde niña, que fue como el baile. sí, Eso lo acabo de descubrir hace no tanto también. lo redescubriste Más tal bien vez. lo redescubrí. Y estoy bailando salsa, ritmos latinos, ¿no? Ok, Salsa, bachata, cumbia. siempre has bailado, o sea, siempre Siempre, como pero que en las tipo en las fiestas fiestas, ya y sabes. ahorita ya es algo más, Sí, ahorita ya de clases y así. ok. Presentación. Ah, sí, 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 qué sí. padre. Ajá. Soy súper novata, pero me gusta mucho. Me gusta mucho, entonces creo que es algo que no voy a dejar. Cualquiera de esas dos. ¿Y, a qué me dedicaría si ya no pudiera ser odontóloga? Yo creo que sería justamente algo de eso, Ujú. porque al final, pues dar clases también es mi pasión. Entonces yo creo que sería clases de algo así. Si yo lograra un nivel como para dar clases, ¿no? Sí. Yo creo que sería eso. Este gusto por dar clases, ¿lo encontraste De niña. de niña? Porque también algo que quiero destacar es que también eres docente ahorita Ujú. en la UAP. En la web. ¿Te gusta? Sí, sí me gusta. Me Sería, robo la juventud de los alumnos. sí, la verdad sí es padre. Yo apenas pasé por ahí, fui al depósito Ajá. y pasaba hace unos años, pero como estaba lo de la pandemia, como que se veía pues Como vacío, como sin vida, abandonado, realmente se veía sin vida. sí. He platicado también con personas de la universidad y me decían, no, es que la universidad le dan vida a las personas. Claro. Y sí, ahorita que fui, digo, obviamente es más tráfico y todo eso, pero imagino que tú como docente también entras en una dinámica muy padre con ellos. Sí, la verdad es que sí me gusta. No creo ser la mejor docente del mundo, pero como justo tuve una historia de yo pasar por muy malos maestros, como que tuve el claro ejemplo de lo que nunca quiero ser, ¿no? Okay. Entonces me esfuerzo mucho en no ser eso. Y yo creo que no lo estoy haciendo mal porque he tenido el cariño y ahora amistad de algunos alumnos que ya egresan y siguen estando en contacto conmigo, se Sí. siguen acercando para o alguna duda o algún consejo. Me gusta mucho, me gusta sobre todo darles seguridad. Es una carrera y sobre todo ahorita, como pasamos 2 años sin práctica Sí, clínica y sin esta parte de quitar el miedo y de sí, agarrar confianza, justo es como lo que quiero que tengan, porque esa no está tan fácil, ¿no? A veces como docentes perdemos de vista que estamos ahí pues para apoyarlos también, ¿no? Y en esta parte creo que es yo lo que trato de hacer. O sea, que sí que aprendan lo que tienen que aprender, ¿no? De su temario y esto, pero mucho que sepan que ahí estamos. O sea, que ahí estamos para que si se que ahí estamos, sí, equivocan, los vamos a exactamente. apoyar, que se pueden equivocar porque para eso están Que están en en la un proceso escuela. también de formación, Claro que porque a se van a veces, equivocar. sí, y no nos gusta, a nadie nos gusta equivocarse y mucho menos nosotros que estamos tratando con personas, pero también es un proceso. Entonces, la verdad que padre que lo veas de esta forma. Ojalá muchas personas estén haciendo lo mismo. No tengo contacto con todos los métodos que están ahorita, pero ojalá tengan también como que ese chip. Y si no, seguro se los va a contagiar, yo creo. Pues ojalá y que por lo menos hay alumnos fíjate, hay alumnos que han reprobado conmigo y vuelven a meter la materia conmigo, porque Sí, sí, porque hasta para reprobarlos es como, yo siempre les digo que no, yo nunca me enojo con ellos, nunca, porque me arrugo, o sea, no tiene sentido eso. sí, Entonces es mi forma como de decirles, pues es que también ya son adultos, saben a lo que sí, van, o sea, no claro. es mi papel ser maestra de kinder ni niñera, ¿no? Sí, Yo ya trato con adultos jóvenes si quieres, pero al final adultos, y que al final están ahí porque quieren. O sí, sea, yo creo que nadie está ahí encadenado a la unidad, tomando clases a fuerza, entonces
lo único que les pido siempre Y es si que lo sean están, pues responsables. que vean este capítulo y sepan que es momento de salirse. Busquen su camino. Sí, busquen su camino. Sí, sí ha habido niños que se han ido. Pues sí. Y al final no está mal, o sea, Pues no. no, eso no es fracasar como No, yo lo creí en exactamente. algún momento. También creo que estamos en tiempos de romper esos tabús. Sí, Pau, pues muchísimas gracias. Qué bonita forma de cerrar. ya sé. Muchas gracias también. Nos quedamos con muchas cosas por platicar, pero yo creo que más adelante, si quieres volver a venir. Pero claro que sí, si me quieres volver a invitar aquí. Súper. Me encanta el chismito. Muchísimas gracias, Pau. Gracias a ti. Pues muchas gracias por vernos. Nos vemos en la siguiente. Gracias, Pau. Perdón. Qué bonito. Qué bonito. Voy a editar la cerrada porque no supe qué decir.